Bueno, buenos días, Merced. Muchísimas gracias por participar en este proyecto que tenemos con Genaguacil Pueblo Museo, que se titula Conversaciones con el artista desde casa. Aquí estamos cada una desde su casa y nada, intentando un poco pues compartir nuestra experiencia con Genaguacil. En tu caso, justamente estoy viendo a tus espaldas dos piezas que pertenecen a uno de tus últimos trabajos que se titula Serendipia, que hemos estado, o sea, que hemos podido apreciar en la última exposición que se ha desarrollado en el Museo de Arte Contemporáneo de Genaguacil. ¿Nos quieres contar un poco cómo fue tu experiencia? Pues la verdad que me sorprendió muchísimo que un pueblo de tan poquitos habitantes pueda tener un proyecto como este pueblo museo. La acogida fue espectacular. Bueno, a mí me encantó muchísimo conocerlo, ver todo el arte que respira el pueblo, sobre todo en sus calles, y el museo porque está muy cuidado. Se nota que la persona responsable que lo lleva, el alcalde de Genalguacil, lo siente, lo vive y eso lo transmite al resto de artistas que hemos pasado por allí. ¿Nos quieres contar un poco qué significa Serendipia y en qué consistía tu proyecto expositivo? Yo busco elementos que posiblemente no sean considerados obras de arte y que el azar, de alguna manera, encuentra ese punto creativo. Puedes coger objetos que, como en este caso, son una serie de puzzles en los que busco obras de arte de otros artistas y cómo el azar hace que encuentre a otro artista y mezcle esos puzzles de una manera determinada, porque las piezas encajan. Los que tengo detrás es la Gioconda, por ejemplo, en el que las manos que envuelven las manos de la Gioconda es el cielo de Munch, no sé si lo podéis apreciar bien en la pantalla, y el cuadro de Munch se convierte en un sol, la vestimenta de la Gioconda. Se puede ver el grito y demás. En Genaguacil tú trajiste algunos puzzles. Estos creo que no estuvieron, pero sí estuvieron otras combinaciones. También es cierto que tú has donado al pueblo uno de tus trabajos. Sí, es una de las piezas porque, como decía, busco elementos que no están considerados. Por ejemplo, puedes comprar revistas de pinta y colorea. En este caso eran puzzles en 3D para niños. Entonces, me interesa muchísimo la no existencia, el vacío. No me interesa tanto la pieza para construir ese puzzle en 3D, sino que me interesa la huella que ha dejado esa pieza para luego construir. Esas ausencias son tan importantes en el mundo del arte, o sea, lo que no explicas o la ausencia en la escultura, el hueco en la escultura, pues eso es lo que me interesa, esa ausencia. Entonces, la que he dado al pueblo es una pieza construida luego a partir de ese pequeño puzzle de 2 metros de 2 por 2, o sea, 4 metros cuadrados, que representa un unicornio. Y la verdad que también ha estado muy interesante decidir en qué lugar colocar la pieza, porque al final, en ese caso, la pieza sale del interior del museo para quedarse en el exterior del pueblo, para que todo tipo de personas, vecinos, transeúntes, turistas, pues puedan apreciar todo lo que es el museo al aire libre del pueblo, que es un pueblo museo, tú lo confirmas. Sí, la verdad que estuve paseando por todo el pueblo y encontré una fachada completamente blanca, que casi es el formato cuadrado, aunque debe ser de 4 por 4, o sea, 16 metros cuadrados, y que encajaría perfectamente la pieza ahí, al quedar encuadrada o enmarcada en esa pared completamente blanca. En tu trabajo, tú estás muy vinculada diariamente con la accesibilidad, la discapacidad, la sostenibilidad. Eh, ¿Cómo crees que deberían de implantarse todas estas cosas en los proyectos culturales, desde el más pequeño
o el más local hasta lo más global. Esas buenas prácticas que tú has visto que también en Genaguacil están presentes, ¿cómo crees que deberíamos de trabajar todos los operadores culturales para implantarlo? Bueno, la accesibilidad es importante porque todo el mundo tenemos, es un derecho constitucional, todos tenemos derecho a la cultura y nadie puede ser privado de ello. Entonces, bueno, una cosa serán las barreras físicas, sí que es verdad que en el acceso a un museo, pues las personas con algún tipo de discapacidad física tienen que ser salvadas, pero a veces es mucho más importante o se tiene más olvidado que es la accesibilidad a los contenidos. No todo el mundo tiene una formación cultural, no todo el mundo puede entender de arte. Ya no estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, sino que a veces los comisarios de exposiciones explican la obra para 4 expertos y tendría que ser un lenguaje más llano para que todo el mundo pudiera acceder. Los niños, las personas mayores que van perdiendo capacidades cognitivas, las personas con discapacidad intelectual, o sea que todo el mundo, las personas ciegas, por supuesto, y las personas sordas que más difícil lo tienen en el acceso a los contenidos. Y esa accesibilidad sí que se tendría que contemplar. En los momentos que estamos viviendo de confinamiento, ahora se está moviendo muchísimo la cultura a través de las redes, pero ¿quién puede acceder a esos contenidos culturales si las plataformas no son accesibles? Si la película no lo es para que un ciego o un sordo puedan acceder. O sea, hay que plantearse muchas cosas y yo creo que es un buen momento el que estamos pasando para hablar de esa cultura accesible. Tú es que, claro, tiene muchísimas experiencias y de muchísimos años dentro del campo de la accesibilidad de contenidos. Y también te quería preguntar, ya no hablando desde el punto de vista de tu trabajo, sino hablando de ti misma como artista. ¿Este confinamiento ha cambiado o ha afectado tu manera de crear? ¿Has creado alguna obra específica durante esta época tan novedosa para todos, que ha sido estos 2 meses, más de 2 meses de confinamiento? ¿Cómo te ha cambiado en algo? Bueno, en realidad sí que ha cambiado en la manera de pensar en qué realizar, pero no en el espacio, porque realmente mi lugar de trabajo es mi casa en estos momentos, porque no tengo un estudio, ¿no? Entonces tienes que adaptarte. Si tienes un estudio de 2x2 o de 3x3, tienes que adaptarte y tu obra tiene que ser adecuada a ese espacio. Entonces mi obra no es muy grande, son cosas pequeñas. Y sí que he realizado una obra desde el momento 1 del estado de alarma. He hecho una fotografía diaria en una franja horaria que va desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, que es cuando más o menos me levanto, de esa ventana en el mismo momento y de la misma posición. Y he montado pues desde el día 15 que se declaró el estado de alarma hasta hoy. Las políticas culturales, ¿crees que están siendo suficientes para la cultura? Y luego también, ¿crees que las políticas culturales son importantes para apoyar ciertos determinados colectivos de artistas más o menos emergentes o en general? ¿Crees que se debería de dar un mensaje claro con respecto a la cultura? Sí que es verdad que estamos viviendo una situación muy extraña, muy surrealista. Nadie sabemos qué es lo que va a pasar, nadie sabemos casi nada de todo lo que va a acontecer, el antes y el después, sobre todo en el tema cultural. Sí que es verdad que es la primera de las actividades que se ha caído de alguna manera porque son multitudinarias, porque el acceso a un museo, un concierto, una obra de teatro, pues está lleno de gente. Y, Pero en este caso la Bienal también. sí, la Bienal que teníamos programada para que se inaugurara el 28 de mayo, o sea que ha supuesto un cambio de paradigma que no sabemos exactamente cómo va a repercutir a posteriori cuando salgamos paulatinamente de esta situación. Sí que es verdad que a lo mejor nos tenemos que replantear muchas cosas. Y, y creo que la cultura es básica en una sociedad. Entonces no puede destruirse de la noche a la mañana. Y es verdad que en los momentos de crisis, en los momentos de guerras, en los momentos complicados a nivel político,
a nivel de esta pandemia es cuando la creatividad aflora y sale el mejor arte, de alguna manera. No sé qué es lo que va a suceder. Sí que es verdad que el mantener esas distancias de 2 metros, metro y medio, va a ser complejo en todas las actividades donde hay mucha gente. Yo creo que va a ser muy complejo. Claro. Sin embargo, ¿tú crees que ese contacto físico, esa experiencia artística, esa experiencia incluso como usuario corporal, ¿no? Esa experiencia directa va a ser necesaria siempre para disfrutar de la cultura? Esto virtual es como un poco algo temporal, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene que ser temporal, porque además, ¿cómo accederían, por ejemplo, las personas ciegas que lo tocan todo? Sería muy complicado, muy complicado. Y lo está siendo ahora, porque ellos cuando tienen que ir a comprar, cuando tienen que realizar cualquier acción, tienen que tocar. Entonces, lo tienen muy complejo, muy complejo. Sí, es cierto. Hablo de esa discapacidad porque posiblemente es la que más conozco, pero yo creo que todas, ¿no? Y en el arte, pues está muy claro, a veces esa vivencia corporal eh, tiene que ser, tiene que ser. ¿Tienes pensada alguna otra exposición próxima para el futuro? ¿Mía? ¿Te Sí, refieres a mía? No de trabajo. no, tuya, tuya. Yo te lo dije que solo hablamos de ti hoy. Pues no lo tengo pensado, ¿no? A ver, yo primero creo para mí, porque me sirve, el arte siempre es terapia y siempre que voy y doy charlas hablo de una de las definiciones que escuché cuando estudiaba en los años 80, que es el arte como la capacidad de solventar problemas. Entonces creo que es una buena herramienta terapéutica, pero terapéutica para todo el mundo. No estoy hablando ya para personas con discapacidad, sino que es una manera de expresar tu yo interior de una manera que no la puedes explicar de otra manera, vaya. Entonces, te permite contar muchas cosas y conocer algo de uno mismo. Entonces, a mí me está sirviendo y me ayuda en los momentos complicados y en los momentos de crisis a nivel personal. Entonces, de momento lo estoy haciendo para mí y si surge, pues bienvenida sea la exposición. Sí es cierto que tienes mucha producción artística en todos estos años de trabajo, desde que acabaste la Escuela Massana de Barcelona hasta el día de hoy. Has tenido algunas épocas de parón, pero sí tienes mucha producción y siempre reflexionando sobre los mismos procesos y sobre las mismas inquietudes. Sí, siempre me ha preocupado las mismas cosas, ¿no? Porque, bueno, la obra siempre es autobiográfica, ¿no? Y expresa lo que sientes o lo que vives o en el lugar que has nacido, todo influye, eres un todo, ¿no? Entonces, normalmente cuando creas, ya sea, bueno, en este caso en las artes plásticas, pero en cualquier disciplina, siempre muestras aquello que te preocupa o que te inquieta, ¿no? Sí que es verdad que he tenido muchos momentos, pero sí que en todo lo que hago a nivel ya laboral, eh, pones tu granito de arena. Para mí, crear también es montar una exposición, porque es poner distintas manchas de obras de otros en distintos lugares o en un espacio concreto, ¿no? Es repartir esa obra en un lienzo completamente en blanco, que es el museo en cuestión. Para, no sé, siempre intentas poner tu sello personal en aquello que haces, aunque tengas un parón a nivel de producción de tu propia obra. Pues esa es una gran cuestión porque muchas veces esa gran pregunta de logramos ser siempre objetivos o destacados o siempre metemos algo nuestro en lo que hacemos. Yo esta reflexión la verdad que nunca la había pensado. De hecho, en todos estos años siempre he intentado como distanciar personalidad de lo que estaba haciendo, pero es cierto, es muy complejo cuando trabajas en cultura porque al final es como algo tan creativo, tan variable y tan influenciado por ese factor humano, por ese contacto humano, por esa relación humana que puedes tener y bien con el artista o bien incluso pues con el museo. Es muy cierto lo que dices y más también en tu trabajo que estás tan a contacto pues también con personas con discapacidad, ese contacto yo creo que casi es más fuerte, ¿no? Más profundo. Sí, es que no podemos separar. Tú dices la parte objetiva, no somos sujetos, somos subjetivos. Entonces, tú lo vuelcas también.
con tus propias afinidades o intereses en el mundo cultural. Si a ti te interesa un tipo de música en concreto, siempre estarás vinculada a esa música en lo que hagas, o si estás vinculada en el mundo del arte, siempre estás relacionada con aquellos artistas que más te interesan o que te inquietan o que te preocupan. Yo creo que objetivos podemos ser hasta cierto punto, pero somos subjetivos porque somos emoción y somos emoción y somos sujetos. Es cierto, la parte emocional siempre, siempre está presente en nuestras vidas. Bueno, para ir un poco cerrando nuestra conversación, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu lugar favorito cuando has estado en Benaguacil presentando tu exposición? Y si ahora también has tenido dentro de tu casa, ¿cuál es tu lugar favorito? Pues mira, el Genalguacil, el pueblo en sí, no sabes qué rincón escoger, pero bueno, como tengo que escoger uno, independientemente del museo que me encantó, es la casa que me ofrecieron para estar y la calle en la que me tocó estar. Yo creo que ese lugar lo destacaría. La verdad que estuve muy a gusto y la casa fue un regalo. Un regalo. La verdad, eso es muy bonito lo que has dicho, porque es cierto que en cualquier rincón te sientes en tu casa. Y bueno, pues la casa me la sentí mía, la casa que me ofrecieron me la sentí mía. Entonces, bueno, me gustó, me gustó. Estar allí, la atención, la gente, el vuelco de la gente hacia los que venimos de fuera. Todos los amigos que vinieron a verte desde muy lejos. Sí, porque bueno, el pueblo tela, lo lejos y lo complicado en llegar, pero sí que es verdad, a mí me sorprendió la cantidad de gente y gente que no esperaba que pudiera llegar o venir. No sé, sí. Recuerdos tanto tus amigos de Madrid como amigos de Granada, de todas partes. Y es que fue un momento muy emotivo, toda la gente del pueblo, todos tus amigos. La verdad, ese ambiente, esa complicidad que se forma, esa gran familia en esos pocos días, es lo que hace también la esencia, ¿no? El contacto, la participación de la gente, es la esencia de toda la riqueza de todo esto. Sí, la verdad que el pueblo está muy bien y acoge a toda la gente que viene de fuera. Y sí que es verdad que, sí, independientemente de unos cuantos que sabía que iban a venir, me sorprendió la gente que no esperaba, que vinieran y se presentaron allí tal cual. Eso sí que Eso, eso fue emotivo. Dices, bueno, como alguien que viene de Granada, que tiene unos cuantos kilómetros con una gran discapacidad, decide ir a verme, una persona que conocí muy puntualmente porque monté una exposición de él, que también es artista. Entonces me sorprendió muchísimo. Pues eso siempre es como decir, cuando no te llega algo que no te esperas, siempre es bienvenido. Sí, sí. Y cuando te estás esperando algo, pues a lo mejor te estás llevando una decepción. Pues Sí. esas son las cosas bonitas de la vida, los regalos que no te esperas. Pues ese fue un gran regalo, independientemente de los demás que se apuntaron y vinieron. Eso es un regalazo. Pero la persona que no esperabas ni siquiera que asomara la cabeza por allí, me sorprendió muchísimo. Bueno, pues nada, ya me despido de ti Sí. y espero vernos pronto y darte un abrazo pronto, que te echo mucho de mí. Igualmente, sí, si nos podemos abrazar o si no podremos, ya confeccionaremos algo con, Ya inventaremos algo. con bolsas de basura con los dos bracitos para allí para podernos abrazarlas. Acabo de ver que hay unos efectos especiales. Sí, nada, que estoy aquí en Genalguacil, este pueblo tan encantador y nada, os mando saludos desde él y bueno, muchos besitos y hasta la próxima.